Bueno, y ya la tenemos a través de la plataforma Zoom. Susana Cano es decodificadora biológica, es coach, le cambia la vida a muchísimas personas, como a mí, por ejemplo. Y bueno, Gente de Esperanza la conoce y queríamos tener en esta noche algo que tenga que ver con las emociones y con el pensamiento positivo, porque dicen que pensamos más en negativo que en positivo. Buenas noches, Susana, ¿es así? Hola Dori, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a todos. Y sí, es así, Dori, el pensamiento positivo tiene que ver con todo lo que es la salud y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Y está bueno tocar este tema porque vivimos tiempos difíciles donde tenemos que reforzar este nuevo paradigma que es pensar en positivo, ¿no? Y ahí por ahí se presentan confusiones de que no es la repetición de decir yo soy positivo porque todo el día me la paso diciendo todo está bien, estoy feliz, todo eso. Es mucho más importante que eso, es mucho más profundo que eso, es una práctica y hay que cambiar las viejas creencias y las viejas formas de pensar. Hay mucha gente que dice, Susana, yo no pienso en positivo y sin embargo estoy bien. ¿Eso puede suceder? Bueno, las personas resilientes, que son las personas que a veces transforman los hechos negativos en positivos, es muy probable de que esas personas no hagan un trabajo permanente y ya por naturaleza piensan positivo y lo toman como algo natural. O sea, una persona que no se levanta quejándose, una persona que se levanta y comienza su día cantando o desayunando rico o viendo qué lindo está el día y que no lo preocupa demasiado si hay sol o si hay lluvia, bueno, esa persona obviamente cree que esa es la normalidad para eso, pero son personas resilientes, saben transformarlo. Bien. Pero si no se nace de esa forma resiliente, en general hay que crear un entrenamiento para pensar positivo. Sí, ¿y cómo entrenar la mente para lograr un pensamiento positivo? Vos decías desayunar rico, es decir, cambiar hábitos que tenemos para precisamente sentirnos bien. Sí, los hábitos son lo más importante. O sea, cuando nosotros tenemos hábitos que son de estrés, obviamente que no estamos siendo positivos. Y la mayoría de las personas viven en situación de estrés. Estamos siempre apurados, siempre corriendo, siempre con poco tiempo, con muchas preocupaciones, con insatisfacciones, que hay que hacer las cosas obligado, etcétera, etcétera. Eso nos quita posibilidad de que nosotros podamos ser personas positivas. Entonces hay que crear nuevos hábitos para empezar a reconfigurar nuestra mente inconsciente, porque nosotros tenemos el 95% de nuestras acciones son inconscientes, de la mente inconsciente, que es la que más capacidad para guardar información tiene. La mente consciente solamente es el 5%, es más lenta, demora más, es mucho más creativa, pero es más lenta. Entonces hay que entrenar ese 95% y tratar de bajarlo y hacerlo más consciente, ¿no? No sé si está claro, por ahí sí, claro. No es un tema que todo... Sí, un 5% al cual hay que entrenar, porque todo el tiempo está picoteando ese pensamiento negativo, que si, por ejemplo, que es algo que siempre charlamos con vos en tus entrenamientos, cuando no tenemos ganas de ir al gimnasio y decimos, y bueno, nos quedamos, y es como algo adentro nuestro que nos dice, sí, quédate, ¿para qué vas a ir al gimnasio? ¿Ese sería un pensamiento negativo o es otra cosa de lo que yo estoy hablando? Bueno, tiene que ver con negatividad, porque los malos hábitos son negativos, o sea, pero todo eso tiene una formación, todo es una construcción.
es la información que nosotros recibimos desde muy pequeñitos y eso es lo que le dimos crédito, esa es la construcción que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Entonces, si a nosotros nos han enseñado a ser cómodos, a no tener un hábito de hacer actividad física, de cuidar nuestra alimentación, de querer que solamente comemos porque hay que comer y no porque nos tenemos que alimentar y nutrirnos sanamente, obviamente que tenemos malos hábitos. Entonces hay que reconfigurar eso y hacerlo positivo. Sí, que es un 5%, como vos decías. Y cuando uno se encuentra con alguien realmente que es totalmente negativo, que todo lo ve negro, que ahora con la pandemia, que esto, que lo... Es así que, bueno, aconsejan alejarse de esa persona, es decir, tratar de rodearnos de personas positivas, ¿eso tenemos que tratar de hacerlo, Susana? Bueno, a ver, le llamamos ahora, a la mayoría de la gente conoce el término que son las personas negativas son tóxicas y son contaminantes. No me parece que esté bueno decir que deberíamos corrernos de la gente tóxica, porque tenemos un gran número de gente tóxica, si es por negatividad, ¿no? Lo que yo digo es que tenemos que aprender a que no nos afecte esa negatividad. Eso también se entrena. También es importante que uno aprenda a convivir. Yo, por ejemplo, normalmente a las personas que están pasando por situaciones de angustia, depresión o están enfermas, normalmente les digo que no miren noticias, porque las noticias generalmente son estresantes. Pero eso no significa que no tengamos que estar informados, sino que aprendamos a elegir la información que vamos a tener y que esa información no nos afecte. Pero para eso tenemos que estar fuertes, hay que prepararse para que no nos afecte la negatividad del otro o no nos afecte lo que aparentemente está tan mal que no nos haga daño. Para eso también hay que prepararse. Y eso, cuando nos aprendemos a crear el hábito de pensar positivamente, te puedo garantizar que puede haber un montón de personas tóxicas alrededor tuyo que no te van a contaminar, porque vos tenés claro lo que querés. Bien. Otra pregunta, que no sé si tiene que ver, pero que lo hemos hablado muchas veces, y que es el tema del perdón. El perdonarnos, bueno, primero a uno mismo, ¿no? Por lo que hace o deja de hacer, y perdonar al otro. ¿Eso también nos puede ayudar a pensar en positivo? Sí, mente sana, cuerpo sano. Viejo dicho que todo el mundo conoce, todo el mundo lo repite, pero no todo el mundo es consciente de eso, ¿no? A ver, cuando nosotros no podemos perdonar, en realidad estamos enojados con nosotros mismos. Porque si uno empieza a entender de que yo tengo, qué posibilidad tengo yo de perdonar al otro, el otro ni se entera que capaz que yo no lo estoy perdonando, y sigue su vida, y al que le afecta es a mí. Entonces, perdonar es una cuestión de hacerme bien a mí mismo, de no cargar con algo que me contamina, que me hace daño, que me enferma, que me debilita, que no me permite vivir en paz. Entonces, el perdonar pasa más por mi tranquilidad que por la del otro. El tema de la respiración, hoy se habla tanto del mindfulness, de la respiración, de la meditación. Eso ayuda a bajar el estrés, porque en un momento dado de la charla vos mencionaste la palabra estrés. Sí, a ver, está comprobado científicamente, hoy la neurociencia lo dice con muchísima claridad, y la mayoría de los coaches lo decimos, es una herramienta muy valiosa, tanto la respiración consciente como la meditación, que ahora le llaman mindfulness. Antiguamente siempre fue meditación. Después se cambia ese nombre en Estados Unidos por una nueva escuela que crea un norteamericano y por eso se le da el nombre. Pero mindfulness es meditar. La meditación es una hermosísima herramienta para bajar el estrés y para poder controlar y saber
llevar nuestras emociones, o sea, poder controlar nuestro campo emocional, identificar las emociones y controlarlas. Eso lo aprendemos con la respiración y con la meditación. Son dos herramientas muy valiosas. Cuando uno piensa en algo, ¿lo atrae? Es decir, estás pensando todo el tiempo en algo que puede llegar a suceder, sea bueno o sea malo, ¿no? ¿Lo atraemos hacia nosotros? Tanto lo bueno como lo malo. Siempre. Porque, a ver, el inconsciente no juzga. El inconsciente obedece órdenes para que lo entiendan. O sea, el inconsciente ejecuta la orden de lo que vos querés pensar y sentir. No le interesa si eso está bueno o está malo, si te hace bien o te hace mal. Si vos decís, este día es una porquería, el inconsciente va a hacer todo para que eso sea así. Y vamos a terminar el día diciendo, viste, te dije que iba a ser una porquería. Y así termina siendo. De la misma manera, y a ver, esto para que la gente también lo entienda, tiene la misma fuerza lo negativo que lo positivo. O sea, si la gente se empezara a ocupar de pensar más en positivo que en negativo, no tiene que hacer demasiado esfuerzo. Solamente ser consciente de que va a tomar la decisión de pensar de otra manera, de no encontrar tantas cosas desagradables a la vida. La vida es muy hermosa, pero si se sabe mirarla. O sea, los problemas siempre van a estar. Eso es absolutamente cierto. Nunca vamos a dejar de tener problemas. Pero la buena noticia es que también para cada problema siempre hay soluciones. Las soluciones tampoco se terminan. Entonces, de alguna manera, atraemos lo que pensamos, siempre. ¿Hablar con uno mismo es bueno? Nosotros hablamos con nosotros mismos, pero negativamente, porque tenemos un picoteo permanente. Cuando tenés esa preocupación que tenés todo el día, de que todo el día, dale, pensar, ay, que no voy a llegar, que no me va a alcanzar la plata, que no puedo, que estoy cansada de ir a mi trabajo, todo eso es un diálogo interno, que más que diálogo es un parloteo, porque no es positivo, cuando eso me estresa. Ahora, lo que vos mencionás, el diálogo interno, es esa conexión conmigo misma, esa conexión interna, ese hacer un poquito de silencio para escuchar la tranquilidad que hay dentro de cada uno. Y ahí podemos encontrar millones de respuestas y soluciones. Sí, es muy importante hablar con uno mismo, pero no hay que confundir el picoteo, el parloteo con el diálogo interno. Cuando hablamos de diálogo interno es aprender a escucharnos. Nosotros tenemos una facultad mental que se llama intuición. Y esa intuición siempre nos está diciendo permanentemente cosas, pero como no estamos acostumbrados a escucharnos, a veces pasa desapercibido. Y tenemos la intuición de algo, pero lo hacemos lo contrario. No vayas por este camino y vos ni escuchaste. Y fuiste por este camino y hay tráfico y hay no podés avanzar, etcétera, etcétera. Y vos después decís, yo lo había pensado que no tenía que agarrar por acá, pero no hice caso a mi intuición. Entonces hay que desarrollar esa capacidad, esa facultad mental que es la intuición. Bueno, y como decodificadora biológica, no íbamos a hablar de decodificación, pero bueno, ya que te nombré como decodificadora biológica, sí. Hoy por hoy sabemos que los médicos, aquellos que quieren estudiar un poco más, están incursionando en esto o están escuchando a la gente que va a su consultorio y dice, y yo me decodifiqué, entiendo por qué me ocurrió esto. ¿La mente nos enferma, Susana? Y en la mente se construye la enfermedad. Se construye absolutamente la enfermedad.
una situación de estrés hace que yo cree un tumor. Cuando las personas no pueden poner en palabras lo que les pasa, esa situación de estrés, y yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero sí, una persona que vive enojada permanentemente, una persona que vive resentida, mal, quejosa, malhumorada, que no puede perdonar, que vive en el pasado, que no genera serotonina, que la serotonina es un neurotransmisor que genera felicidad, y eso es por negatividad que no se genera, y el estrés hace que no se genere serotonina. Entonces las personas empiezan a debilitar su sistema inmunológico y terminan enfermándose. Y en este tiempo de pandemia nos has asistido a muchas personas, sí. Has sido muy generosa dando estas charlas por Zoom, precisamente para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Mucha gente... Sí. Sí, en tiempos de pandemia a mí me llamaba la atención que había cada vez más casos de personas con mucha angustia y mucha tristeza y mucho miedo. Entonces tomé la decisión de dar algunas herramientas para quienes quisieran tener un poco mejor de calidad de vida y estar protegido, si se quiere, o proteger su sistema inmunológico, porque hay una gran falta de información acerca de el COVID-19. O sea, se dicen muchas cosas y la gente por ahí no tiene demasiada claridad, y obviamente el miedo es una emoción que si no se controla termina siendo patológica. Entonces eso debilita el sistema inmunológico y nos enfermamos y tenemos más posibilidad de contraer el virus COVID. Bien. Susana, estás en Santa Fe, en Rosario. Mañana vas a dar una clase en una plaza, en un parque. Contanos. Bueno, a ver, yo estoy un poquito aquí y un poquito allá, ¿no? Yo soy santafesina y amo mucho Santa Fe. Soy naturalmente santafesina, pero por cuestiones de pandemia y de amor, si se quiere, me tuve que trasladar a Rosario. Así que trabajo un poco en Rosario y vengo cada 15 días a Santa Fe. Y como ya vamos volviendo un poquito a la normalidad, y yo siempre hice entrenamientos presenciales donde trabajamos muy con el contacto humano, con el calor, con el afecto que también nos hace, he empezado a incursionar lentamente, volver a los entrenamientos presenciales. Y la verdad que estoy en un lugar muy estratégico en Santa Fe, que estoy en la plaza, el consultorio está ubicado en la Plaza Deutschland, la plaza alemana, y bajo de mi edificio está todo el parque. Así que he tomado la decisión de dar unos entrenamientos al aire libre y vivir la experiencia del contacto con la naturaleza, practicando meditación, respiración y todo tipo de ejercicios que nos ayude a relajarnos. Bien, bueno, así que si alguien quiere ir de Esperanza para la Plaza Alemana en Santa Fe, mañana a las 14. Sí, con todo gusto. Sí, es a las 14 horas. Sí, el entrenamiento, los entrenamientos son fantásticos porque la gente no puede creer que en tan poco tiempo uno pueda cambiar y modificar el estilo de vida. Se vive con otro tipo de calidad porque nos informamos. Y yo siempre digo eso, hay que informarse. A veces la gente me dice, yo no creo en la decodificación o no creo en el coaching. Y antes realmente me ponía mal y trataba de convencer a la gente. Hoy me doy cuenta de que, y transmito esto, de que no hay que convencer a nadie. Esto no es una religión para que se crea o no se crea. Hoy tenemos internet y hay que informarse. El cerebro hay que entrenarlo, hay que reconfigurarlo, hay que reaprender y cambiar el paradigma que teníamos, porque las creencias que tenemos
ya son obsoletas y no nos permiten ser felices. El nuevo paradigma habla de un pensamiento positivo que nos hace más saludables y que nos permite tener mejor calidad de vida. Gracias, Susana, por tu tiempo, por esta charla tan linda, para entusiasmar a la gente y bueno, sí, para pensar en positivo, ¿no? Y para sí, realmente pensar en la salud. Sí, sobre todo en eso, Dorita, hacer hincapié que si vos querés tener una vida saludable tenés que cambiar la forma de enfocarte en la vida, porque tu sistema inmune te está pidiendo a gritos que trabajes en eso y que te enfoques en las cosas buenas, y la naturaleza es el mejor ejemplo y la mejor maestra de que es espontánea, que no fuerza nada y es bellísima. Y la vida debería ser exactamente igual que la naturaleza. No tenemos que forzar nada. Susana, me están preguntando por la cantidad de sesiones que lleva una decodificación biológica. Bueno, particularmente yo tengo una forma muy especial de trabajar. A mí me gusta que mis pacientes se independicen, no tener pacientes permanentemente. Entonces, tienen una consulta donde les explico claramente de qué se trata esta metodología, que no es una terapia alternativa, es un método, es un proceso, y yo lo trabajo en 4 sesiones. Nada más, en 4 sesiones. Nada más, 4 sesiones. Después hay seguimiento, que a mí me interesa saber cómo el paciente ha evolucionado, y lo hago cada 15 días o una vez al mes, o los pacientes eligen cuándo quieren venir. Pero en general son 4 sesiones.